Bendecida noche a todos mis amados hermanos. Me siento en esta ocasión muy privilegiado, muy honrado de poder estar con todos ustedes, de compartir esta enseñanza, esta serie de enseñanzas que de antemano quiero anticiparles que serán de mucha bendición y sobre todo que son aplicables en muchas áreas de sus vidas. Obviamente que está dirigido principalmente para la Iglesia de Cristo. Pero todas estas enseñanzas que vamos a tener oportunidad de compartir con ustedes, amados, las pueden aplicar en la familia, las pueden aplicar en el trabajo, las pueden aplicar en la comunidad, en la sociedad, en su colonia, con sus amistades, con sus vecinos. Y muchas de las enseñanzas que vamos a estar compartiendo, pues obviamente que están inspiradas 100% en las Escrituras, están basadas en un libro muy popular de hace algunos años atrás, que se llama precisamente así, Escudero de Dios. Yo solamente quise hacerlo en plural porque pues somos muchos los que estamos eh, pidiéndole al Señor ser útiles en su obra, en su pueblo, en su cuerpo, en su iglesia, y por eso es que en sus manuales dice Escuderos de Dios. Este libro está escrito por el pastor Terry Nance, pero solamente estamos tomando lo básico, lo esencial, y lo hemos desarrollado de una forma actualizada para que precisamente eso lo podamos aplicar en muchas áreas de nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, quiero empezar diciéndoles que no es un estudio. Quiero que le demos otra cara a esta exposición, a esta ponencia, porque vamos a convertirlo en un taller. Amén, hermanos. Así que ustedes Amén. pueden, por favor, con toda libertad, interrumpirme con su voz, si tienen alguna pregunta o si quiere usted incluso adherir a la enseñanza más textos bíblicos o alguna opinión que volverá esta ponencia, la volverá enriquecida con la experiencia de todos nosotros, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Estas enseñanzas llevan por título Escuderos de Dios. Y quiero hacer una pequeña introducción para que vayamos profundizando en las escrituras con respecto a esta observación, porque obviamente, queridos hermanos, dentro de todo lo que estamos ahorita viviendo como Iglesia de Cristo, estamos en un torbellino de emociones, de sentimientos, en los que no de ahorita, no me refiero a la cuestión que estamos sufriendo a nivel global, sino me refiero a los bombardeos doctrinales que la Iglesia cristiana de una década hacia el presente está sufriendo. Están vertiginosamente cambiando la actitud, el carácter, la personalidad de la iglesia, tratando de hacer una iglesia moderna que se acople a la actualidad, a la modernidad. Y esto está cambiando mucho el lenguaje del cristiano. Espero que me esté expresando correctamente. El lenguaje del cristiano está adaptándose a estos últimos tiempos. De hecho, ahorita somos nosotros testigos de estos cambios porque estamos siendo forzados a entrar, a incluirnos en estos medios tecnológicos, redes sociales, y ustedes me podrán comprender mejor cuando ustedes tratan de entablar un diálogo, una conversación con sus hijos, con sus nietos. Me van a dar la razón porque ya estas generaciones actuales utilizan otros lenguajes. Y la iglesia se está queriendo adaptar a esta modernidad y a estos nuevos lenguajes, pero estamos entrando en un conflicto porque precisamente hay muchas palabras bíblicas que ya la iglesia actualmente ha dejado de usar. Por ejemplo, la iglesia hace mucho tiempo no utiliza la
palabra esclavo. Entonces, dentro del lenguaje moderno se está teniendo esa dificultad. De hecho, ahorita muchos pastores tienen que tener mucho cuidado a la hora de predicar porque no pueden usar ciertas palabras que denoten racismo, que denoten discriminación, que denoten diferencia social, que denoten ese tipo de actitudes que ya se están considerando una especie de delito a los derechos individuales de la gente. Sí. Ese es un problema. Ese es un problema, ¿por qué? Gay. Porque ahora los pastores están teniendo mucho cuidado de no caer en esas controversias sociales e incluso ya políticas, y eso precisamente lo estoy utilizando como una herramienta para introducirnos a estos estudios que vamos a convertir en un taller de capacitación. Amén, hermanos. Amén, amén. En su primera página leemos, esta palabra precisamente es una palabra ya viejita, que ya en la iglesia cristiana no se usa. Escudero. Vamos a estar explicando qué es y también cuál es la función. Dentro de este taller vamos a tocar muchos puntos muy importantes. Se vale que digan ay, se vale que digan amén, porque hay unas cosas muy bonitas, pero también hay unas cosas muy, muy, muy fuertes. En los tiempos del Antiguo Testamento, amados hermanos, el escudero era una persona responsable, precisamente, de portar, de ayudar, de cargar el escudo de su amo en medio de Su función prácticamente radica en que era portar todas las herramientas, las armas, sobre todo las armas, de su amo. No se utilizaba otra palabra en términos militares, no se utilizaba comandante, no se utilizaba coronel, no se utilizaba general ni teniente. En los tiempos bíblicos la palabra correcta era amo, y el asistente recibía el título de escudero. Su función, en términos generales, era portar las armas de su señor, de su amo. En términos bíblicos, con respecto al lenguaje antiguo de las escrituras, también vamos a encontrar que en la palabra amo cabe la palabra dueño. Hoy ya no se pueden usar esas palabras porque denotan discriminación. Y precisamente porque ahorita está muy sensible la gente con respecto a la esclavitud. Sistemas políticos que están estableciendo precisamente que si eres demócrata, que si eres republicano, que si eres, si tu gobierno es de acción popular o si tu gobierno es monárquico. Entonces, ese tipo de situaciones han llevado a la larga que la iglesia ya no esté utilizando un lenguaje bíblico antiguo, ¿sí? Amén, hermanos. Entonces ya no Amén. podemos decir a alguien dueño, ya no le podemos decir a alguien amo, ni tampoco podemos permitir que nos digan esclavo, siervo, no sé, pastor, si me quiere ayudar con algún otro adjetivo que se le daba en la Biblia a los asistentes, y que ahorita pues estamos viendo la palabra escudero, ¿sí? Bueno, el escudero tenía la responsabilidad de velar también por la seguridad de su amo, del oficial, de su dueño, de su señor. Entonces, además de portar las armas, también el escudero debería tener las aptitudes, las habilidades suficientes para defender, ¿sí? Para cuidar. En este caso utilizo la palabra velar por la seguridad de su amo. Muy bien, hermanos. Les decía ya en su manual, ¿sí lo pudieron imprimir todos? Amén. Espero que sí. Sí. Si alguien no lo imprimió, el pastor lo está poniendo en su pantalla. En el tercer punto, pongo precisamente que algo muy, muy fuerte, muy interesante. Y vamos a entrar en materia. ¿Qué sucedería si los cristianos actualmente lograran desarrollar, escúchenme bien, queridos hermanos, esta parte, el carácter de Jesucristo? ¿Qué sucedería si
todos los cristianos logran desarrollar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ese es uno de los principales objetivos de este taller. Amén, hermanos. Porque Amén. quiero echar abajo muchos argumentos que han llevado que la iglesia actualmente deje todo el trabajo al pastor. El trabajo se ha vuelto en un todólogo. El pastor se ha vuelto en un funcionario multiusos dentro de la congregación. El pastor es el que limpia los pisos, el pastor es el que arregla el altar, el pastor es el que elabora el sermón, el pastor es el que limpia los baños, el pastor es el que abre las puertas, el pastor es el que recibe las ovejas, el pastor es el que da la bienvenida, el pastor es el que da la despedida, el pastor es el que ora por las necesidades, el pastor es el que ora por las ofrendas, el pastor es el que predica, el pastor es el que dirige la alabanza, el pastor es el que conecta los micrófonos, el pastor es el que guarda al perrito, el pastor es el que tapa al perico, el pastor, etcétera, etcétera, etcétera. El pastor se ha vuelto un funcionario multiusos que actualmente pues estamos viendo un resultado muy desfavorable en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con mucho ministro cansado, mucho siervo de Dios, mucho pastor que está sufriendo agotamiento, agotamiento mental, agotamiento físico, agotamiento espiritual, ¿sí? Y precisamente por eso toco este punto en esta primer hoja del manual, porque si dejamos, hermano, si permitimos que el carácter de Cristo se desarrolle en cada uno de nosotros y aprendamos a servirnos, escúcheme bien, a servirnos unos a otros, Amén. llegaremos a la unidad de la fe. Yo quiero que abra su Biblia en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Un versículo muy conocido. ¿Quién recuerda lo que dice Efesios 4:11? Si alguien le quiere darle lectura, lo puede hacer. Ahora su micrófono y el primero que lo haga lo puede hacer. Yo lo tengo aquí a la mano y vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 13. Y vamos a encontrar el propósito precisamente de Dios con respecto a la iglesia cristiana. Amén. La Amén. Biblia dice, hermano, Amén, pastor. y él dio a algunos, estoy leyendo la versión de las Américas, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué Dios dio estos dones a la iglesia? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los ministerios? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos, ponga atención en esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Número 1, a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién quiere alcanzar la estatura de Cristo, amados hermanos? Amén. Yo sí quiero. Les recuerdo que me ayuden activando y desactivando su micrófono. Amén, hermanos. Porque oí muy jubiloso a un perrito ahí. Doy gloria a Dios también por los... Ellos también necesitan de la misericordia y la gracia del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros tienen la facultad y el don con la responsabilidad de capacitar a los santos para la misma obra del ministerio y así alcancemos todos la unidad de la fe, la madurez espiritual y la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. Vamos a número 1, ¿cómo podemos lograr tener una iglesia unida si no
hemos logrado tener la función de los 5 ministerios dentro de la congregación, dentro de la iglesia, para que tengamos una capacitación correcta. Amén, hermanos, una capacitación correcta. Ok, voy a hacer una pregunta. A ver quién la quiere contestar. ¿Cuánto tiempo necesito yo para ser un doctor? ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar para ser un doctor? ¿Cuántos años tengo que estudiar para ser un doctor? Tengo que estudiar preescolar, tengo que estudiar primaria, tengo que estudiar secundaria, tengo que estudiar preparatoria, tengo que estudiar universidad, estudiar en la universidad alguna especialidad, en este caso de medicina. No sé si alguien de ustedes sepa los años que se necesitan para lograr ser un médico, para ser un doctor. ¿Alguien dice, yo sé? No, pero creo que un doctor toda la vida porque se tiene que estar actualizando. Les estaba diciendo que se necesita una cantidad de años para estudiar y lograr ser un doctor. No estamos hablando de una especialidad como un doctorado, sino simplemente llegar a tener este conocimiento para ayudar a la gente. Y sumando los años que tenemos que estudiar, tenemos que estar en las academias, desde preescolar hasta la universidad. ¿Cuántos necesitan? 3 de universidad, 3 de preparatoria, 3 de secundaria, son 9, y 3 de preescolar, 12 años. Necesito, para ser un carpintero, necesito preescolar, necesito secundaria, y en la secundaria ya tengo un taller técnico donde me pueden enseñar carpintería, ya puedo yo ser un carpintero, simplemente un carpintero de oficio. Entonces necesito 3 de preescolar, 3 de primaria y Sí. 3 de secundaria. Son 9 años y puedo yo ser un carpintero en 9 años. Amén, hermanos. Para ser un licenciado en contabilidad, un licenciado en derecho, tengo que tener la universidad. Entonces a esos 9 años le agregamos 3 y son 12 años. Bien, hermano. Ahora la pregunta es, para ser un hijo de Dios, para ser un verdadero hijo de Dios, para ser un verdadero cristiano, ¿cuántos años necesito? Muchos hermanos están en esa polémica porque muchos creen que solamente con haber hecho la oración de fe, ya en ese momento, instantáneamente, como por arte de magia, ya son cristianos. Y aquí hay un detalle, porque hay mucha gente que se cree que ya es cristiano solamente porque hizo una oración y porque el hermano evangelista le dijo que a partir de esa oración, él ya es hijo de Dios. Ese es un detalle que hay que discutir y que hay que estudiar muy a fondo. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Quiero que por favor me escuchen, pero no como a un pastor. Quisiera que me escucharan como a un cristiano que ha observado algunos detalles que han traído mucha dificultad, sobre todo a los ministerios. Y que precisamente por eso el hermano Terry Nance, inspirado por Dios, escribe este libro y empieza a observar estas necesidades en la misma iglesia cristiana. Yo la estoy trayendo con otro lenguaje porque esto ya se escribió hace muchos años atrás y hoy bajo este régimen en el que estamos envueltos como iglesia cristiana, necesitamos también tener las herramientas para salir a defender el Evangelio. Y como Amén. cristianos estamos viendo este fenómeno dentro de la iglesia cristiana, que vemos a muchos cristianos sentados años en la iglesia, estudiando y estudiando y estudiando y estudiando sin lograr absolutamente nada. De hecho, te llegas a encontrar con mucha gente en la iglesia cristiana que ya lleva mucho tiempo congregado en un lugar, incluso recibiendo discipulados y preparaciones, seminarios, retiros, incluso hasta el instituto, y le dices, muy bien, hermano, y ahora, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu labor dentro de la congregación? Y el hermano contesta que, pues nada, que es un congregante. Y eso es algo de lo que tenemos que estar preocupados, porque en realidad las iglesias no tienen cristianos, no me convierte en un cristiano.
Simpatizar con el Evangelio no me convierte en un hijo de Dios. Simpatizar con el Evangelio no me convierte en un siervo, o no me convierte en alguien útil dentro de la iglesia. Y esas dificultades nos convierten precisamente, en lugar de ser un escudero, en lugar de ser alguien útil, nos convertimos en una carga. Nos convertimos en una dificultad. Y en una iglesia son más los miembros que representan una carga y una dificultad que los que representan un alivio, un trabajo en equipo, en los que representan un siervo útil. Hay un texto en la Biblia, recuerden que estamos en un taller, amén. ¿Me siguen escuchando, amados? Amén, pastor. Amén. Ok. Bien, les hago esta pregunta. Hay un texto, a ver, ¿quién me lo dice primero? Me dice la cita, que dice que el siervo que solo hace lo que le toca hacer, el siervo inútil. También ustedes busquen en sus Biblias, rápido en la concordancia, y los que tengan oportunidad hasta se pueden meter a internet y buscar el texto de la Biblia que dice que el siervo que solamente hace lo que le toca hacer, es un siervo inútil. Mientras algunos lo están buscando, pues necesito que pongan atención escuchándome, porque yo sigo en lo mismo. ¿Qué sucedería en una iglesia si los cristianos desarrollamos el carácter de Cristo? Número 1, ¿quién conoce el carácter de Cristo? ¿Quién se ha detenido a estudiar, a observar con detalle el carácter de Cristo? ¿Qué ministerios, qué pastores, qué líderes cristianos dedican tiempo a enseñarle a la iglesia? Lo que sí encontramos hoy en la iglesia es mucha gente que dice, yo así soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Yo soy claridoso, yo soy directo. Yo soy muy bíblico. Yo soy muy calvinista. Yo soy luterano. Yo soy reformista. Yo soy bautista. Mi línea doctrinal es muy celosa y cerrada. Perdóname que sea un poco histriónico, pero es con lo que nos encontramos ahora en la iglesia. No hay cristianos que realmente estén desarrollando el carácter de Cristo. Y esa es una dificultad, porque los congregantes, que es como yo de una forma muy cariñosa les he llamado, o les puedo llamar, los congregantes, los que no han desarrollado el carácter de Cristo, eso es lo que llegan a ser solamente en iglesia, un congregante. Van a sentir un pequeño disgusto, a lo mejor incomodidad. Es precisamente la introducción al estudio, y es uno de los objetivos, precisamente, sacar de la común un poquito en la incógnita, de entender precisamente lo que significa desarrollar el carácter de Cristo. Durante este estudio o durante este taller, queridos hermanos, vamos a estar indagando en muchos personajes bíblicos, pero en realidad como escuderos, como tales, no son muchos en la Biblia. Pero los que están, a nivel profético, a nivel escatológico, tienen mucho que ver. Los hombres que en el Antiguo Testamento llevaron el título de escuderos. No sé si ya alguno esté ahorita recordando o pensando en algún personaje bíblico que llevó este título. David, pastor. Pero yo sigo en lo que... ¿Perdón? David. ¿Sí? ¿Quién, hermana? Soy Emily. David, exactamente, David. ¿Del ¿De quién fue rey escudero Saúl? David? Hermana Emily, bendiciones, exactamente, fue escudero de Saúl.
De hecho, más adelante, por la mitad del taller, vamos a estar estudiando a David. Y vamos a encontrar unas cosas, pero durísimas, amados hermanos. ¿Por qué? Les decía yo que me he encontrado con mucha gente que es cristiano de muchos años y que sin embargo no han alcanzado a desarrollar el carácter de Cristo. ¿Están mal esos hermanos? No, no están mal. Hay una dificultad, un desfasamiento de la iglesia cristiana que ha logrado precisamente que se obstruya el propósito de la unidad en la fe y la madurez espiritual y la estatura del Señor Jesucristo. ¿Sí? Son tres cosas que según Efesios 4:13 tenemos que tener siempre presentes, amados hermanos. La unidad de la fe, 1. La madurez espiritual, 2. Y la estatura del Señor Jesucristo, 3. Amén. Como si fueran precisamente un escalafón académico del cristiano. Amén. Los que estudiaron preescolar Amén. lograron un objetivo, los que estudiaron primaria lograron un objetivo, los que estudiaron secundaria lograron otro objetivo y así los universitarios lograron otros objetivos, cada uno con diferente conocimiento, pero siendo útiles a la sociedad. Eso sí lo alcanzan a comprender. Siendo útiles a la sociedad. Perdón, hermano. ¿Cuántos cristianos son útiles a la iglesia? Si encontramos el desarrollo del carácter de Cristo, vamos a encontrar nuestra utilidad. Y en Efesios 4:13 encontramos estos tres propósitos. Y si está tomando nota, anótelo, hermano. Número 1, la unidad de la fe. Una iglesia unida. Una iglesia unida, una iglesia compenetrada, una iglesia fortalecida, una iglesia milagrosa, una iglesia poderosa, la unidad de la fe. Una iglesia en la que no hay disolución, una iglesia en la que no hay confusión, una iglesia en la que no hay división, una iglesia que en el desarrollo del carácter de Cristo logra el primer objetivo de Efesios 4:13, la unidad de la fe. Amén. Aunque hay diferentes pensamientos, aunque hay diferentes funciones, aunque hay diferentes edades, aunque hay diferente, sentimos lo mismo. Lo que dice las Escrituras en Hechos. Unánimes. ¿Qué significa la palabra unánime? De una sola alma. Amén. 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 Entonces, hermanos, dentro de esta introducción al taller, uno de mis principales propósitos como ponente es precisamente eso: alborotar, provocar, inspirar, pellizcar, empujar un poquito con su debido respeto, amados hermanos. Pero, por ejemplo, si a alguien le dice, te tienes que convertir en un esclavo, ¿quién lo va a tomar con buen ánimo? ¿Quién lo va a aceptar con un espíritu noble o con un espíritu sencillo, humilde? ¿Quién va a tener oídos y un pensamiento afable cuando lo que se le está pidiendo es que tome el lugar de un esclavo? ¿Verdad que no es tan fácil? No. ¿Verdad que no es tan sencillo, amados hermanos? No. Acompáñenme a la Biblia. Ahora vamos a leer algo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Perdón, hermano, había dicho Lucas 1:17. ¿Lucas? ¿No? Que era el del siervo, que era el ejemplo. La tarea que les di. Ajá. Lucas 17:6. Lucas 17:6. 10. Lucas 17:10. ¿Qué dice, amados? 10. A ver, ¿lo leo otra vez, pastor? Sí, por favor. Sí. Dice, así también vosotros,
cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces solamente el que hace lo que le toca hacer, ¿qué opinión debe tener de sí mismo? Siervo inútil. Siervo inútil. Y ahora esta pregunta, hermanos, lo digo con mucho amor y con mucho respeto. ¿Cuántos inútiles hay en las iglesias? Poquitos. Los digo con mucho amor, hermano. Vamos a hacer más, pastor. No, vamos, se trata de que seamos menos. ¿Sí? Menos inútiles. Porque Amén. mire, hermano, si yo nada más hago lo que me toca, pues entonces no estoy cumpliendo con una verdadera función dentro de la iglesia. Así es que tengo que esforzarme por hacer mucho más Amén. de lo que me toca. Amén, amén. ¿Cuántos cristianos realmente se esfuerzan para hacer mucho más de lo que les toca? Son poquitos. Son poquitos. Son los que sí ponen de su parte para que haya una verdadera unidad en la iglesia. Son los que sí ponen de su parte para que se alcance una madurez espiritual, no en su propia persona, sino en toda la congregación. ¿Quién? El que hace más de lo que le toca. Ahora, leemos Pero Mateo. también muchas veces, perdón, Sí, manita. muchas veces también nos bloquean los mismos pastores y líderes de las iglesias. Para allá vamos, estamos en un taller, amén. Pastor, Sí, entonces, el ser siervo es correlacionado en realmente toda área de nuestra vida. sí, Ah, ok. así es. Precisamente les decía en un principio que estas enseñanzas, si las aplican en su trabajo, si las aplican en su comunidad, si las aplican en la familia, si las aplican en la sociedad, son útiles. Y van a ver el efecto, el fruto de desarrollar el carácter de Cristo, no nada más en la iglesia. ¿Aló? Amén, amén. No nada más en la iglesia voy a mostrar el carácter de Cristo, lo tengo que mostrar en mi trabajo, lo tengo que mostrar en mi escuela, lo tengo que mostrar en mi casa, lo tengo que mostrar con mi familia, lo tengo que mostrar con mi sociedad y en mi comunidad. Amén. El carácter de Cristo es el objetivo principal de este taller, que alcancemos a desarrollar el carácter de Cristo. Vamos a ver Mateo capítulo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Cuál es la característica de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su carácter? Amados hermanos, Mateo 20, 28, y con sus debidas referencias, porque obviamente que hay mucho pie de imprenta en la Biblia para decir cómo era Cristo, cómo era Jesucristo. Era un servidor. Ministro. Un ministro. Él no vino, dice Mateo 20, 28, él no vino para ser servido. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, amén. Hay muchos versículos, hermano, se me vienen a la cabeza y seguramente ahorita a usted le está tocando el Espíritu Santo también en la memoria y le está diciendo, mira, ¿te acuerdas cuando Jesús dijo que el que quiera ser grande? Hágase pequeño. Que el que quiera ser importante tendría que servir a sus hermanos. Amén. Que hay que lavar los pies, el ejemplo que puso Jesús con sus propios discípulos, que se acercó a Pedro y Pedro dijo, no, Señor, ¿qué te pasa? Es al revés, yo tengo que lavar los pies a ti. Y dijo Jesús, si no me dejas hacerlo, no tienes parte conmigo. El carácter de Cristo es impresionante, amados hermanos. Desde los ministerios, desde el pastor, desde los líderes, hasta la oveja más jovencita, el hermano que apenas llegó a la iglesia.
todos, unánimes, debemos tener la meta de desarrollar juntos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Servirnos unos a otros. Servirnos. A la mitad del taller vamos a ver las dificultades a las que nos vamos a enfrentar. Al estudiar los personajes bíblicos que fueron escuderos impresionantes, al observar sus experiencias, ahí es donde vamos a encontrar los obstáculos a vencer. Y cómo lo es que lo hicieron estos hombres en la Biblia y sobre todo cómo lo hizo también Jesucristo, porque no piensen que para el Señor, para nuestro Salvador tampoco no fue fácil. Aleluya, Amén, amén. hermano, esto está fuerte. Cuando el cristiano, cuando una congregación, cuando una iglesia, cuando una familia cristiana entiende que necesitamos desarrollar el carácter de Cristo, implícitamente en este taller, la función de escudero, allí hay algo muy interesante, en lo que yo en esta hora quiero que pongamos la atención y que observemos, por ejemplo, sigo en la Biblia, ahora acompañen por favor a Filipenses 2, carta a los Filipenses, capítulo 2, gloria a Dios. Este taller va a ser de mucha bendición, pero también el detalle es aceptar el reto y ser confrontados, no por el pastor Vicente, porque yo en esta hora no estoy hablando como un pastor. El hermano Javier, el pastor Javier me conoce bien y sabe que ahorita yo no funciono, no soy un pastor como el que él conoció. Ahorita soy su amigo, soy su hermano. Amén. ¿Me escuchan, hermanos? Amén, amén. Sí. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Vuelvo a leer. Se despojó a sí mismo. Vuelvo a leer. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo, escudero, a semejanza de hombres. Wow. Haciéndose semejante a los hombres, siendo igual a Dios, siendo Dios. No consideró eso como algo a que aferrarse. Oh, amados. Y hoy mucho cristiano está enfocado en sobresalir, en ser una figura central, protagónica dentro de la congregación. Eso no es el carácter de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Según la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 5, 5 al 8, perdón, nuestro Señor Jesucristo prefirió despojarse. Y necesitamos estudiar la palabra despojar. No sé si ahorita el pastor Javier nos pudiera ayudar y a lo mejor con números strong encontramos o en griego la palabra despojar. Sí, pero antes les voy a pastor. decir lo que significa siervo y después vamos a despojar. Sí. La palabra, Muy bien, pastor, muy bien. La palabra siervo, los que quieran anotar, es la 1410, la palabra siervo. Y es no, perdón, es la 1401 de la Concordancia Strong, y dice así, escuchen por favor. 1401, para que se den una idea de lo que está hablando el pastor Vicente. Esclavo. Ahí está. Voluntaria
o involuntariamente, Amén. o por invitación o por imposición. Amén. Dice aquí, frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado, sujeción o subordinación. Pero lo que me impresiona es la que da origen a esta palabra, es doulos. Viene de la palabra 12:10, que se las voy a decir, y la 12:10 dice esto: atar, encadenar, ligar, preso. O sea que ya viéndolo desde ese punto de vista, pues esto da ya para mucho que decir. Amén, hermano. Sí, así es, pastor. Así es. Y no es mi intención incomodar a nadie, ¿eh? Simplemente estoy siendo un portavoz. Hoy no hablo como pastor. Repito, no estoy hablándoles como un pastor. Estoy hablándoles como un amigo. Que a través de ese taller, el Señor me puede abrir los ojos y darme cuenta de esta gran necesidad dentro de la iglesia. ¿Cuál era la otra Desarrollar, palabra que querías, Vicente? despojar, pastor. Despojar. Se despojó a sí mismo, ahí en Filipenses 2, donde dice que se despojó Jesús a sí mismo, porque digamos que eso sería lo primero que tenemos que empezar a hacer, amados hermanos. Creo que los cristianos de hoy no sabemos despojarnos. No podemos convertirnos en escuderos, no podemos convertirnos en esclavos del Señor, en siervos de Dios. No podemos hacerlo porque no sabemos despojarnos aquello a lo que nos aferramos. Espero que me puedan entender con esa practicidad, queridos hermanos. No hemos sabido Despojar despojarnos. Sí, pastor. es de la Concordancia Stronda 2758 y es vaciar. Ajá. Amén. Denigrar, falsificar, despojar, desvanecer. Ujú. Pero el sentido primario es vaciarse, Vacía. vaciarse. ¿Quién? Quitarse todo lo que está estorbando y pues, obviamente dejar espacio para que lo llene Dios, porque lo llenamos con otras cosas que no debiera. Amén, Es amén. correcto. Es correcto. Esa es la principal dificultad, hermanos. ¿A cuánto les gustaría aprender a ser escuderos y desarrollar el carácter de Cristo? Les Amén. pregunto. Entonces necesitamos primero vaciarnos. Hoy encontramos esta situación. El pastor Javier está muy familiarizado con esto, precisamente por su función dentro de la iglesia. Él ya no es un congregante, él es un pastor, un siervo. Y nos encontramos con estas experiencias. Llegan muchos hermanos por primera vez a la congregación y de pronto se levantan queriendo aportar, sugerir, inspirar, mover, motivar. Y nos encontramos con estas frases. Pastor, en la otra iglesia donde yo estaba, hacíamos esto. Pastor, en el instituto X, yo aprendí esto. Y ahora estoy aquí y me pongo sus órdenes. Pastor, en otra religión donde yo practicaba la fe, teníamos estas, ¿cómo se puede decir? Rutinas, Prácticas. habilidades o hábitos, prácticas. ¿Por qué no lo empezamos a hacer aquí, pastor? ¿Por qué no tocamos esta música? ¿Por qué no acomodamos las sillas así? ¿Por qué no ponemos este color? ¿Por qué no ponemos este aromatizante? ¿Por qué no ponemos estas pantallas? Pastor, mire, es que yo donde venía, de donde estaba, ¿quién se vacía? ¿Quién tiene la facultad de despojarse y decir, yo no sé nada, yo no tengo nada? A lo mejor yo era el copastor allá donde estaba, a lo mejor yo era, vamos a ponernos en los zapatos de Jesucristo, amén. Yo era Dios allá donde estaba. Yo era Dios. Y ahora estoy aquí, en la tierra. Me vacío de todo lo que yo tengo de Dios.
para poderme convertir en un hombre, Amén. para poderme convertir en esclavo, Amén. en siervo, doulos. Así el cristiano hoy quiere trabajar en la iglesia, está motivado, tiene muchas ganas de hacer, de deshacer, pero lo que no vemos los pastores en primera instancia es el doulos, ni el vaciamiento, no sé si está bien dicho, ni el vaciarse de todo lo que el ser humano, el cristiano, la cristiana es. No está tomando una actitud correcta, como leíamos al principio de Filipenses. Tengan todos esta misma actitud. ¿Cuál actitud, apóstol? El que escribió la carta a los Filipos. ¿Cuál actitud, apóstol? La de Cristo. A ver, explíquenos. Pues él era Dios y no se aferró a eso. Es que yo soy teólogo, es que yo soy doctor en ciencias cristianas, es que yo soy profeta, es que yo soy evangelista, pastor, yo soy... No, se aferran a un título, se aferran a un protagonismo, se aferran a un egocentrismo, vamos a decirlo así. Amén, hermanos. No sé si alguien quiere decir amén, o pueden decir amén, pueden decir ay también, ¿sale? Se vale. Vaciarnos. Ay, este pastor, este hermano, ¿cómo nos está cacheteando? No, yo no soy pastor, yo soy aquí un ponente, un siervo, un esclavo del Señor. Yo voy a decir muchas cosas que incluso a mí me duelen, porque no es algo que vamos a hacer solamente una vez. Es algo que necesitamos hacer de forma continua, de forma constante. ¿Hasta qué? Hasta que suceda lo que leímos en Efesios 4:13. Hasta que alcancemos la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque esa es la graduación. Número 1, unidad en la fe. Número 2, madurez espiritual. Número 3, la estatura de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos están ahí escuchando esto interesante? Esto está ir poniendo, amados hermanos, estamos en la introducción. Amén, amén. Amén. Pastor, Y se trata... Sí. quisiera leer un texto que habla del apóstol Pablo cuando él dice, pues hay otro pero no lo encuentro, donde dice que él antes que él fue educado a los pies de Gamaliel e hizo pues una exposición de sus títulos, pero dice que lo tuvo después por basura, en otro lugar dice otra palabra más desagradable, pero aquí hay una como por el momento menos así. Y dice, está en 1 Timoteo 1:12, dice, hablando de la fe, ¿no? Hablando de la fe. Dice, está en la Biblia textual, que tengo varias, pero quiero leer esta. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Jesús el Mesías, Señor nuestro, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pues por cuanto en el contexto estamos hablando de que se nos hace servidores, ¿no? Amén. Y habiendo sido antes, ¿de qué nos tenemos que vaciar? Blasfemo, no solamente de las cosas que en el mundo se puedan tener como orgullo, como vanagloria, sino también reconociendo que tenemos que vaciarnos de, como él habla aquí, de blasfemo, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e insolente, pues para nosotros son otras cosas también, pero alcancé misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad, que es el opuesto de la fe, ¿no? Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías. Me llama mucho la atención, dice, con la fe
el amor que solo está en Jesús el Mesías y que dice aquí más adelante. Bueno, dice, fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, eso es algo, analizaba yo en una parte que como no es el corolario, pero es que para tener en cuenta que el Señor nos llama a ser una iglesia victoriosa, despojándonos de todas esas cosas, hermano, por la fe. Y el amor amén. que opera por la misericordia, el amor de Dios que opera por la misericordia de Dios en nosotros. Así es. Amén. Es correcto, querida hermana. Desarrollar el carácter de Cristo precisamente nos va a llevar a esa experiencia similar a la del apóstol Pablo, que es el ejemplo que nos está poniendo usted, y no solamente despojarnos de lo que nos enorgullece, sino incluso despojarnos de lo que nos avergüenza. No solamente de lo que sabemos hacer, sino despojarnos incluso de lo que no sabemos hacer. El mismo apóstol Pablo en una de sus cartas dice, yo siempre he querido hacer lo bueno y termino haciendo lo contrario. Precisamente porque el apóstol Pablo ha alcanzado a desarrollar el carácter de Cristo y en humildad, no sintiéndose mayor a nadie, porque el Señor Jesucristo también lo enseñó. Consideren a todos como mayores. Así es. Y nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Ese ya es un consejo apostólico. Entonces, amados hermanos, estamos en este taller que espero sea de mucha bendición, estoy segurísimo, pero sí esforzarnos a aceptar este desafío, este reto, para que en este periodo de forjamiento, en este periodo de preparación, de entrenamiento, de capacitación, porque bien mencionaba nuestro pastor Javier, estamos en una etapa, lo decía el pastor de allá de California, pastor Javier, que estamos Sí. en una etapa del crisol, donde estamos siendo probados, donde estamos siendo pulidos, donde estamos siendo examinados, hermano. No sé quién ya lo está viendo así. Amén, amén. Sí. En Isaías 48 también habla del horno Así de es, fuego. Ujú. así es. Los juicios de Probado. Dios están a la puerta. Los juicios de Dios están a la puerta. Los profetas ya abrieron su boca. Amén. Pero la Escritura dice que el Señor cuando juzga, comienza por su casa. Amén. Sí. Eso no lo vamos a poder evitar, hermanos. Y eso es lo que está sucediendo ya. Amén. Independientemente de la opinión escatológica de muchos especialistas, lo que yo humildemente alcanzo a ver desde acá, de este rinconcito de la hermana República de Actopan, Hidalgo, es precisamente eso. Los juicios de Dios sobre el mundo, pero iniciando por los suyos. Y en el suyo. Ujú. ¿Por qué? Porque ahora que regresemos a la supuesta normalidad, ¿qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo la misma iglesia queriéndose adaptar a un mensaje de prosperidad y de acomodamiento virtual para vivir cómodamente aquí en la tierra, como que entrenándonos para vivir lujosamente el evangelio aquí en la tierra cuando no somos de aquí? Cuando nuestra ciudadanía no es terrestre. Amén. Somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Tenemos que pararnos para vivir allá. No prestes oídos ni te dejes distraer de la meta principal. Nuestra meta es la estatura de Cristo. Nuestros ojos tienen que estar puestos
nuestro principal objetivo, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? El Amén. Señor Jesucristo Amén. debe ser nuestro objetivo, nuestra prioridad, nuestra meta. Y para eso necesitamos desarrollar ya el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es urgente que la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, comience a desarrollar el carácter de su Señor. Que no nos sintamos mal de llamarnos esclavos y de ser siervo de mi hermano, de mi hermana. De estar ahí para ayudarle, para socorrerle, para servirle. De ser un verdadero escudero de Dios. Vamos a ir entendiendo esto a través de este taller, que de forma alternada vamos a estar escuchando con la doctrina básica, porque el taller tiene mucha doctrina básica. Y juntos desarrollemos el carácter de Cristo, amados hermanos. Amén. Amén, amén. Desde el liderazgo hasta el más pequeñito en la congregación, el más nuevo. Amén. Porque vamos a ver a Efesios 4, 11 al 13 como una escuela. Primero tenemos que lograr la unidad en la fe. Ya lo logramos, pastor, ya estamos todos unidos. Mire, somos unánimes, tenemos el mismo sentir. Si uno llora, todos lloran. Si uno ríe, todos reímos y nos servimos unos a otros. Hemos logrado la unidad, pastor. Muy bien, los felicito. ¿Qué sigue? Madurez espiritual. Pastor, ya alcancé madurez espiritual, ya alcanzo a comprender los designios del Creador, ya entiendo su voluntad, ya comprendo cuál es el propósito de mi vida y el propósito de la iglesia. Amén. Gloria a Dios, los felicito. ¿Qué sigue? La estatura de varón perfecto. Cuando ya la gente nos vea en la calle y nos diga, este se parece a Cristo. Amén. Ella habla como Cristo, ella piensa como Jesucristo. Mira, ella actúa, reacciona como Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amados, esta es la introducción. Y por hoy, esta ponencia un poco accidentada, me siento muy contento de poderles servir. Amén. Y que sí, Gracias, hermano. muchos de ustedes me conocen como pastor, pero hoy no, hoy vengo a sujetarme. Y a decirles, hermanos amados, para mí es un privilegio ser su siervo, Gracias. ser su esclavo. Amén, Y será gloria un honor para mí convertirme en escudero de Dios y de ustedes, a Dios. Amén. del pastor Javier, de cuidar su espalda, de Amén. ayudarlo a cargar las armas, Amén. Amén, hermano. Amén, amén. de hacerle sentir que no está solo Amén. Amén. y que en medio de toda esta aflicción y en medio de todo esto nos debemos aferrar a las promesas de Dios, Amén. Amén. no a lo que somos, no, Ujú. sino a lo que el Señor hace. Así es. Amén. Amén, hermanos amados. Esa es la primera etapa. De hecho, les quiero adelantar que la introducción todavía no termina aquí. Vamos a tener una segunda ponencia que todavía es parte de la introducción, pero que se va a ir poniendo cada vez más bueno, más bonito, más interesante, más personal y sobre todo que Dios irá revelándonos precisamente el propósito de la iglesia, el propósito de la congregación, el propósito de los ministerios y el propósito del cristiano. Amén. Porque, Fíjese, Pastor Vicente, sí, hermanita, es un deleite escuchar lo que me está usted diciendo, porque precisamente hace unos 15 días estaba yo meditando en el Señor y yo le decía, tu iglesia, tu esposa, tu futura esposa, tiene que estar a la altura tuya, amén, a la altura del Rey. sí es, ¿Quién nos va a ataviar? ¿Quién nos va a preparar porque aquí en el mundo, pues ustedes ven a las reinas
cómo las enseñan a sentarse y a saludar y a todo eso, ¿no? Sí. Siendo reyes humanos y carnales. Ujú. Y yo, mucho temor y alegría, le decía al Espíritu Santo, pero prepáranos para ser tu esposa, a ese nivel que estás tú, Amén. es ser la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Amén. Amén. Es lo que usted ahorita, Así es, pues, hermanita. de otra forma o de otra manera está expresando, ¿no? Gloria a Dios. Comprendamos, amada iglesia, Iglesia de Cristo Yobel, y todos los hermanos que están escuchando, si están conectados los hermanos de Estados Unidos, de Colombia, de Lima, bendiciones a todos, y a los de aquí de México. Bueno, hermanos, mientras el enemigo prepara el mundo para el anticristo, tengan presente que estamos en el mismo momento siendo preparados por el Espíritu Santo para las bodas del Cordero. Amén. Amén. Pastor, ¿Sí? pastor, mi corazón se goza con la palabra que el Señor le permite compartirnos hoy, Sí, hermanita. porque el Señor viene hablando de orar por los siervos. El Señor viene hablando de que muchos siervos se están cansando de no ver tal vez fruto. Sí. A muchos Dios está levantando para servir ahora a aquellos que han servido por tantos años también a la iglesia. Amén. 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 También estamos orando por ustedes como Muchas pastores. Muchas gracias. No están solos tampoco, vamos en una misma batalla juntos. Y bueno, el Señor de verdad está viendo el cansancio de sus siervos ya. Amén. Así es. Vamos a cubrirnos las espaldas en oración unos por los otros. Ese es lo que el Señor ha venido hablando, es la orden Sí. para la iglesia. Amén. Amén. Así es. Pastor, perdón, hermanos, que esta mañana, o sea, en el día de hoy, tuve un día de oración y un poco de cansancio, ¿no? En las horas de la tarde. Okay, sí. Por lo general me meto en unos campos, pues, de batalla. Y yo estaba pendiente de que fueran las 10 de la noche. Incluso me quería conectar un poquito más antes, pero en un momento en que me cogió un poquito el sueño, pero gloria al Espíritu Dios que me llamó para no pasarme de esto. Y mientras dormía sentí un ataque muy fuerte en la columna. Suele pasar Sí. que a veces es en la columna o es en las piernas. Siento muy fuerte los ataques. Entonces, Sí. mis hermanos, quiero compartirles esto para que por favor oren por mí, porque Amén, amén. sí, estuve hoy un día fuerte, pues porque sé que lo que se está viendo y el pastor Soria lo ha compartido, es ese crisol, ¿no? que está diciendo, pero sé también que la batalla, como dice en la palabra, no es aquí en la tierra, es en la tierra, pero también está en los aires, hermano. Así es, hermano. Así es. Cada Entonces, uno en su función. Cada uno en su función. Muy bien, hermanita. Sí, necesitamos orar unos por otros, necesitamos aprender a desarrollar el carácter de Cristo, necesitamos ser sensibles porque el tiempo se acorta, amados. El tiempo se Amén. acorta. De hecho, necesitamos exponer este taller. Precisamente no es un estudio, es un taller. amén. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio y un taller? Pues que el taller se nos da un conocimiento para llevarlo a la práctica inmediatamente. Uh-huh. Es algo un conocimiento que se da para llevarlo a la práctica inmediatamente. Vamos a cometer a lo mejor muchos errores al principio por falta de experiencia.
Pero esto es un llamado de Dios. Amén, amén. No existen los cristianos de banca. Ujú. No existen. No existen los cristianos, aunque lleven 40 años en una iglesia, sentados en la banca. No sirven. Inútiles. Sí, Así es. sí. No sirven los cristianos que solamente se han dedicado a hacer lo que les toca. No, pastor, yo no voy a la cárcel, a mí no me toca ir a la cárcel, a mí me toca nada más limpiar los baños, a mí me toca nada más tocar la alabanza. Inútiles. No existen los cristianos de banca. No existen los cristianos que no hacen. Hay quienes en la guerra espiritual, como mi hermanita bien lo está compartiendo con nosotros, en oración, está en guerra espiritual. Hay otros hermanitos que están en el altar, doblando sus rodillas, Amén. pidiendo seguridad, protección, pidiendo fortaleza, Amén. en intercesión. Hay otros hermanitos que están observando las necesidades físicas, terrenales, económicas de la congregación, de las ovejas. Hermano, de hecho, al final de este taller vamos a encontrar todas las áreas que tiene una iglesia en la que todos hacen falta. Amén. Porque los cristianos ponemos siempre el pretexto, es que no hay donde pueda yo funcionar, ¿qué puedo hacer? Yo no sé nada, ¿qué puedo hacer? Hermano, vamos a ver al final de este taller que en una iglesia hay muchas funciones, hay muchas áreas de servicio donde estamos haciendo mucha falta. Amén, amén. Amén. Oración, visitación, En la intercesión. limpieza, ballet Limpieza, parking, el ballet parking, así desde es. cero. Amén. Sí, hermanos, no saben, miren, amados hermanos, este estudio, Dios me ha permitido, este taller, Dios me ha permitido darlo en diferentes lugares, en muchas iglesias, en otros estados de la República, pero también lo he podido dar a organizaciones no religiosas. Y no saben qué agradecidos están, pero quiero compartir un testimonio muy bonito esta noche, donde quiero abrirles mi corazón y decirles, la primera vez que di este estudio, entre la congregación, había una ovejita. Y yo lo vi muy atento. Y cada que iba avanzando el desarrollo del taller, esta ovejita iba cambiando. Yo fui testigo de ese cambio radical en esta ovejita que había llegado por primera vez a la congregación. Él radicaba en la Ciudad de México. Y se jubila. Y se viene a vivir con su padre, que es originario de aquí, de Actopan. Y él no era cristiano, él no se congregaba en México, pero sus hermanos aquí en su casa, aquí en Actopan, sí se congregaban, y uno de sus hermanos se congregaba conmigo. Así que su hermano menor lo invitó a asistir a la iglesia conmigo, y justamente llega en la temporada en la que estoy dando este taller. Y este hermanito empezó a cambiar. No tuvo que pasar ni un año cuando este hermanito, de ser un recién llegado a la iglesia, se convirtió en diácono. Este hermanito lo conoció mi hermano Javier mucho, Pastor Javier, y muchos en Llobel lo conocieron porque nunca me dejó solo. Nunca. Amén. La primera vez que di este taller, ahí estaba recién llegado a la iglesia. Y se convirtió en el más valioso e importante escudero en mi vida ministerial y en mi vida como pastor. Ahora, en esta etapa de crisol, el Señor decidió quitarlo de mi lado. Y ya no está conmigo. Y lo primero que pensé es, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué vas a hacer conmigo? Ya no tengo esta oveja, y para mí esa oveja era muy valiosa, importantísima, por no querer decir la única.
Y ahora estoy dando otra vez este taller. Pero ahora no para una iglesia que pastoreo yo. Ahora este taller está a través de este medio electrónico, siendo escuchado en Estados Unidos y a lo mejor en otro país. Pero principalmente para la iglesia de Cristo Llobel. Y para nuestro pastor Javier. Muchas vidas han sido cambiadas con este taller. Hemos predicado en Michoacán, en Iguala Guerrero, en Chilpancingo, aquí en todo el estado de Hidalgo, en diferentes iglesias. Y todos los pastores han sido muy bendecidos con los resultados y los frutos que da este taller. Gloria a Dios. Estoy muy emocionado. Amén. Estoy muy emocionado por saber qué va a pasar con Llobel. Aleluya. Amén. No por este taller, sino por todo lo que Dios les ha dado. Empezando por ese increíble pastor que tienen. Amén. Gloria a Dios. Por favor, tómelo muy en serio. Tómelo muy en serio. Porque el Señor ya viene. Amén. Los días están siendo acortados. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Pastor Dios. Javier, yo por hoy yo termino. Esta es la primera ponencia, la introducción a Escuderos de Dios. Y pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo he terminado por hoy, amados hermanos. Sí, Señor. Sí, amén. Señor, gracias. Aprovechando este momento, te quiero compartir algo, Vicente, Sí, pastor. porque es algo que Dios ahorita pone en mi corazón para ti. Ujú. Obviamente, la pérdida del hermano, pues es muy dolorosa. Sí, amén. Y como tú decías, pues ya era pues tu única oveja, fiel. Y es, bueno, aquí para los que me están escuchando, aunque este estudio ha bendecido a mucha gente, muchas iglesias, pues también es cierto que las que en su tiempo fueron ovejas bajo tu cobertura, pues no valoraron. No valoraron y pues yo sé que eso también duele, ¿no? Sí. Eso duele porque pues obviamente uno se confronta y obviamente uno le pregunta a Dios pues qué pasa, ¿no? Pero bueno, dice segunda carta a los Corintios 12:9, y Él me ha dicho, te bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Amén, amén. Y tú vas a empezar a exponer, y a lo mejor a nosotros, no a lo mejor a nosotros nos va a tocar esa bendición, que en una condición de debilidad nos vas a compartir de la palabra. Aleluya. Y es Gloria a Dios. cuando el poder de Dios se perfecciona aún mayor. Amén. No es lo mismo compartir cuando nos sentimos fuertes, Ujú. a compartir cuando estamos débiles. Ujú. Porque ahí es donde Dios obra de una manera bien especial. Sí, amén. Y también por eso, pues es parte de lo que está ocurriendo en este planeta, porque la única manera de poder vaciarse la iglesia, despojarse, es entrando en una condición de debilidad. Amén. Porque si la iglesia no entra en una condición de debilidad,
difícilmente se vaciaría de todo lo que tiene, que le estorba. Así es, pastor. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, Amén. que nos guarde, Amén, amén. que pues haga prosperar esto. El único afán tanto del pastor Vicente y el mío es, y yo se los he dicho a ustedes, es servirles. Yo de vez en cuando les recuerdo, la palabra ministro es el que sirve. Amén. Estamos para servir, no para ser servidos. Que eso conlleva en ocasiones golpes, es cierto, Sí, amén. decepciones, muchas. Pero bueno, tenemos de quién aprender. Pablo decía, todo lo tenemos por basura, Amén. con tal de servir a nuestro Señor Jesucristo. Y el afán que nos mueve es servirlos a ustedes, con errores, con dificultades. Y no sé por qué hoy sentí en mi corazón, por ahí les mandé un mensajito de un pastor que se suicidó, un testimonio. O sea, la iglesia necesita mucho el apoyo de parte de ustedes. El apoyo de todos y cada uno de ustedes doblando su rodilla, Amén. intercediendo. Y ya es tiempo que esta iglesia pues se levante. Amén. No hablo de Jovel, o sea, yo hablo de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Hablo de la iglesia de Cristo. Sí, amén. Porque también ya es tiempo de quitarnos las etiquetas. Amén. Somos la iglesia de Cristo, no somos ni Jovel, ni Shekinah, ni Monte del Señor. No. Somos Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Así es, amén. Amén, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, pues, bendecir este momento, Padre. Amén. Creemos, Señor, que tú estás en medio de este proyecto. Tú sabes que el corazón de Vicente y el mío y de muchos siervos, pues es servirte, Padre, y servir a tu iglesia. Amén. Sabemos que el diablo se ha encargado de derribar a los escuderos, esa muralla de protección que tienen los siervos para conseguir, para levantar la obra, para edificarla. Pero creemos, Señor, que al final tú vas a obrar, Padre bendito. Tú vas a obrar, tú vas a tocar corazones. Amén. Y pues sabemos que sí, ciertamente estás poniendo en el crisol a toda la iglesia, porque ya es tiempo que se levante esa iglesia madura. Amén. Esa iglesia libre de esas impurezas del mundo que tanto daño hacen y que tanto contaminan a la iglesia. Amén. Te damos gracias, mi Dios bendito. Bendecimos al pastor Vicente. Bendecimos a todos los que hoy están aquí, Padre. A los que en su momento se quieran integrar, Padre bendito. Y nos diste una probadita, Padre, porque en medio de los problemas técnicos empezaste a probar nuestra paciencia, Padre. Es una pequeña muestra de lo que tenemos que aprender, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Y en tus manos pues ponemos todo esto que estamos haciendo, Padre. La palabra, el mensaje, la enseñanza, la doctrina, el estudio, mi Dios bendito. Y nos arropamos los unos con los otros, Señor. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si hay alguna necesidad, alguna situación de inquietud o preocupación en alguno de tus hijos, pues Señor, en tus manos está. Nos gozamos por el testimonio de tu hija María Elena porque pues has abierto las puertas, Padre. Aleluya. Has
abierto las puertas para que ella pueda salir adelante de ese problema tan fuerte que tiene, mi Dios bendito. Ya empezaste a abrir las puertas. Y a ti, pues te damos gracias porque has tocado los corazones de los que estamos aquí para apoyarnos los unos con los otros, porque al final es eso, mi Dios, es llevar las cargas los unos con los otros, Señor, y no hay una verdad más grande, límpida, transparente que esa, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te agradecemos, mi Dios, por lo que ha sobrado, Señor, con mi hermana María Elena, y lo que va a sobrar con todos los que están aquí, mi Dios bendito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchas gracias, Padre. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Amén. 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 Y amén. Amén.